Hola, hola. Buenas tardes. Hola, Juan. Bueno, voy a dar ahí unos minutitos para que se vayan sumando. Y hoy tenemos un encuentro con Selena, colega, amiga. Hola, Moni. Buenas, buenas. Qué lindo que estén. Vamos a compartir un poquito, seguir expandiendo y poniendo un poquito de luz en temáticas con respecto a lo que es la alimentación consciente, a conocer un poquito más en profundidad sobre qué tipo de alimentos nos nutren y también ir comprendiendo cómo afectan el consumo excesivo de determinados alimentos. Hoy nos vamos a focalizar más que nada en lo que es azúcares y harinas refinadas. La idea de este espacio es generar conciencia, que podamos entre todos ir tomando esta información, discernir y no generar una connotación negativa ni temor con respecto a esto, ni demonizar ningún tipo de alimentos, sino que ir comprendiendo cómo ir equilibrando nuestra alimentación y tomando conciencia. Solo se puede lograr con la información, con el conocimiento. Entonces el aporte desde nuestro lugar es llevarlos a que puedan conocer cuestiones que son necesarias a la hora de elegir qué tipo de alimentos y ver también cuestiones que pueden llegar a desencadenar el consumo excesivo a nivel salud, a nivel emocional, a nivel mental. Y bueno, en esto nos basamos nosotras en que poder poner luz y comunicar desde este lugar. Creo que ya anda por acá. Hola, Ro. Bueno, díganme los que están por acá si se escucha bien todo. La había visto a Cele, pero ahora no la veo. ¿Andás por ahí, Cele? Ajá. Acá. Acá la voy a sumar a Cele. Bien, Hola, hola. ¿Cómo andás, hermosa? bien. ¿Vos? Bien. Todo con ganas de compartir. Con el matecito. También. ¿Vos me escuchás bien todo? Sí, sí, sí. ¿Vos? Perfecto. Yo todavía no te veo, así como el otro día igual vas a aparecer en un momento. Estaba contando ahí a los que se fueron sumando un poquito la temática de hoy, que nos vamos a centrar más que nada en, en lo que es harinas refinadas y azúcares, y bueno, la importancia de reducir el consumo y qué pasa, ¿no? Cuando estamos ahí en un excesivo consumo y para cómo nosotros acá, digamos, en Argentina, que en un punto es como gran parte de nuestra cultura y de nuestra alimentación, ¿sí? Contienen este tipo de alimentos. Entonces es como un poco ir conociendo estas cuestiones para ir tomando más conciencia a la hora bueno, de consumirlos, ¿no? Y también esto que les vamos a contar nosotros, no solo la parte, digamos, de
que cómo nos afecta negativamente, sino también cómo podemos reemplazar, cómo podemos ir variando la dieta, cómo podemos hacer ese tipo de, de integración, de decir, bueno, no necesariamente erradicarlo por completo, pero sí reducirlo y con cómo contrarrestar y ayudar al metabolismo también a la hora de ir dejando, ¿no? También, porque bueno, ahora lo vamos a profundizar más, pero justo tienen un efecto muy adictivo, por eso también cuesta dejar, como que muchas personas dicen, ¿cómo hago? Y bueno, entonces vamos a tratar de compartir. Bella, yo no te veo todavía, vos decime si estás por ahí. No, no te veo bien, te veo súper. Ahí Así aparece. que, bien. Tenía que estar, pedirlo. Ahora sí. Era medio raro, si no. Claro, como no sabes con quién estás interaccionando, qué cara estoy poniendo. Me está escuchando, tío. Me sigue, no me sigue. Qué bien, ahora me siento más. Dios. Sí, más cómoda. Eh, Bueno, quisiera agregar que cuando queremos hacer esta reducción de azúcares y harinas, vamos a tener crisis depurativas, nos pueden agarrar dolor de cabeza, es propio de la adicción misma que nos llevan estos alimentos, ¿no? Por eso, Eso hay que ir con tranquilidad. Algo que por ahí me gusta compartir. Yo soy reiterativa en esto, pero sí que es importante. El cuerpo es sabio, el cuerpo siempre tiende a buscar el equilibrio, entonces el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. El cuerpo responde y sabe. Entonces cuando uno confía que el cuerpo tiene una sabiduría, que sabe cómo es el óptimo funcionamiento y cómo volver a ese equilibrio, también entonces es importante escuchar el cuerpo, no forzarnos a hacer cambios bruscos, por esto que decís vos, por una cuestión de que siempre va a haber resistencia, ¿sí? Que ahora vamos a profundizar, bueno, bien cómo se hace ese tipo de mecanismo adictivo del consumo excesivo de estos alimentos, pero sí también ir comprendiendo que va a haber una resistencia, que va a haber también, como decís vos, puede haber efectos que se sientan como dolor de cabeza, como cambios en el estado de ánimo, pero bueno, pues, la importancia de hacer este proceso con conciencia y con total paciencia, ¿sí? De entender, ¿sí? Que el cuerpo va a ir acompañando, va a ir haciendo a su tiempo, a su forma, ese cambio también. Entonces, yo a veces me ha pasado, ¿no? De recibir gente en sesiones cuando vienen con síntomas físicos y demás. Muchas veces, dependiendo del síntoma, es muy recomendable, ¿no? Acompañar con esa dieta y con esa desintoxicación. Y el tema es que como que las personas siempre tienden a como querer hacer todo ya y como que se empiezan como a estresar a la hora de ver qué como, qué no como. Y bueno, justamente aclaremos que el estrés también es causante de desequilibrios, entonces si el cambiar la alimentación me va a generar un estrés, tampoco estoy solucionando, ¿sí? Entonces tiene que ser todo de manera orgánica y bueno, y amorosa y confiar en el cuerpo, que el cuerpo sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Es perfecto, es un diseño perfecto, entonces va a volver al equilibrio, siempre va a buscar ese equilibrio, entonces bueno, ir escuchando el cuerpo también va a ir ayudando bueno, a qué ritmo, ¿no? En qué tiempo y qué forma vamos a ir haciendo. ¿Sí? sí, bueno, Parece que sí. que en esta actualización, ¿no? de paradigmas alimentarios que queremos hacer esa actualización nueva, tenernos paciencia porque quizá muchas veces volvemos, ¿sí? Se vuelve a esa harina blanca, esa harina refinada por 1 o 2 días y bueno, ya está, sigo, continúo a lo que quiero, a donde yo quiero ir, ¿bien? Entonces también ser amables con nosotros porque
La comida tiene asociado patrones emocionales, sociales, culturales, de clima, climáticos, porque todo es la comida y es un desaprender enorme. Enorme, sí, hay mucho, claro, es un desaprender. Y siempre ahí hay que ya asumir que puede haber resistencias, en todo cambio, ¿no? Desde ya a nivel cerebral, ¿no? Uno va teniendo una información, uno repite un hábito constantemente y se va haciendo toda una red neuronal, una sinapsis, un caminito, ¿no? De información en donde ya es hasta eso, cuando queremos modificar cualquier tipo de hábito, ya sea alimenticio, como también, no sé, quiero ir a un nuevo trabajo y empezar una vida nueva, todo eso va a requerir de entender que cuanto más sostuve y repetí un determinado hábito, más arraigada va a estar esa información, entonces también voy a tener que ser paciente y sostenerme en ese nuevo horizonte hacia donde quiero ir y repetir para que se vaya generando también esa nueva información ya a nivel cerebral, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir paso a paso con todos los procesos de cambio en todos los niveles de la vida para ir comprendiendo que la resistencia es parte de ese camino. El tema es no quedarnos ahí, sino es volver a empezar y bueno, y ser completamente pacientes. Así que bueno, vamos, si te parece, arrancar, bueno, ¿qué es esto, no? Harinas, azúcares Que son las refinados. harinas. ¿Qué son? Porque en realidad, ¿por qué la harina, no? Y para que la gente comprenda, el que no conoce, el azúcar no solamente es azúcar blanca que vemos de mesa, ¿no? La sacarosa, sino que el azúcar está dentro de muchos alimentos y forma parte de la composición de la membrana celular, de hecho, está dentro de lo que son los hidratos de carbono, y entonces no está solamente disponible en lo que sería el azúcar blanca refinada, porque la gente por ahí dice azúcar y conoce y asocia a esa azúcar blanca que usamos de mesa, y en realidad está dentro de también todo lo que son harinas, o sea, cereales, bueno, también están los azúcares agregados, que eso también vamos a hablar un poquito, de leer las etiquetas, ¿no? Como los jarabes de fructosa, sacarosa, bueno, aditivos alimentarios que son azúcares agregados, pero bueno, en sí están dentro de las frutas, dentro de la mayor parte de los alimentos, ¿sí? Las Entonces, tubérculos, zapallo, batata, las papa. verduras, claro, esos son los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces hay que ir comprendiendo que no es solamente ya sacarnos la idea de que el azúcar lo vamos a obtener, o de las cositas dulces que uno come, golosina, o de la que está la blanca que usamos de mesa para endulzar. Entonces, no es solo esa el azúcar, sino que el azúcar está dentro de la mayor parte de los alimentos como estructura, inclusive de la membrana que lo compone. Entonces, todo lo que es harinas blancas, refinados y el azúcar propiamente dicho, el tema es que son de fácil absorción, ¿sí? Entonces, eso lo que hace al comer, ¿sí? Nosotros utilizamos, para el que no sepa, ¿no? El azúcar como base para energía disponible y rápida, ¿sí? Como decir, el cuerpo sabe que al obtener, consumir azúcar, va a tener energía, ¿sí? El tema es que cuando hay una rápida absorción de eso, ¿sí? El cuerpo es como que necesita, ¿sí? Hacer todo un mecanismo para que esa azúcar se absorba y se metabolice y se transforme en energía y se pueda reutilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos esos alimentos que son de rápida absorción, ¿sí? Necesitan todo un procesamiento de mucho mayor para poder contrarrestar el exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos obviamente funcionamos de una manera perfecta, ¿no? Ordenada, y tenemos ingesta de determinado tipo de alimentos, nutrientes,
que son los que van a ir dándonos a nosotros todo lo que necesitamos, que disponemos para que todo el cuerpo funcione, ¿sí? Entonces, ese tipo de alimentos lo que hace es aumentar el índice de glucémico, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿sí? En exceso, lo que va a hacer es generar algo que son procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, para el que no sepa, la inflamación, que uno porque asocia a la gente la inflamación con se me infla la panza o la hinchazón o gases, en realidad el proceso inflamatorio es una respuesta natural del cuerpo, del sistema inmunológico, en donde empieza el cuerpo a liberar, ¿sí? Células que van a defendernos de agentes extraños, ¿sí? Como que se activa ese proceso, porque lo que se trata de hacer, ¿sí? Como nosotros lo que necesitamos comprender, es que todo el tiempo el cuerpo está viendo qué es lo que entra, ¿sí? Todo el tiempo está viendo qué es lo que permite entrar a las células, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para protegernos, para que no entre algo que nos haga mal, ¿sí? Entonces, la inflamación no es hinchazón, sino que la inflamación es cuando se activa un proceso del sistema inmunológico. Eso es completamente normal en nuestra biología, ¿sí? El tema es que eso, sobreestimulado de manera crónica, empieza a generar un desequilibrio en el cuerpo, ¿sí? En el funcionamiento normal del cuerpo. Y es como el principal causante de un montón de síntomas y enfermedades, ¿sí? Me gustaría focalizarme más que nada en lo que ocurre a nivel cerebral, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más importante de este tipo de alimentos? ¿Sí? A nivel cerebral, ¿sí? Cuando nosotros consumimos, ¿sí? Ese exceso de azúcares, ¿sí? Que ya como vimos recién, todo lo que es azúcares no es solamente le echo azúcar al café, ¿sí? Sino que lo obtenemos de todo lo que son panificados, cereales, pastas, bueno, pizza, empanadas, bueno, todos los tipos de alimentos que te contengan harinas blancas refinadas y obviamente lo dulce, ¿no? Las golosinas y bueno, todo lo que habíamos visto recién. Entonces, cuando hay un excesivo consumo de eso, lo que empieza a ocurrir, ¿sí? En el cerebro es como una interacción, ¿sí? Que ocurre entre el azúcar, ¿sí? Y los neurotransmisores, y empieza a generarse mayor cantidad de dopamina, ¿sí? Que ahí está el por qué es tan adictivo, por qué es tan... ¿por qué? Porque la dopamina, para el que no sepa, nos da a nosotros como una sensación de placer, ¿sí? Es un placer inmediato. Entonces, como constantemente de sentir como como ese placer, ¿sí? Es estimulante, ¿sí? Y empieza a generar también que uno quiera más de ese tipo de alimentos, ¿sí? Que exista una necesidad que ya no sea propiamente por nutrición, ni porque sea benéfico, sino que todo lo contrario, no está nutriendo, está afectando, ¿sí? Y desequilibrando el cuerpo, pero también está generando un efecto de compensación, ¿sí? Entonces empieza a generar como esa cuestión de me hace sentir bien, ¿sí? Me da placer. Y a su vez también afecta a otro neurotransmisor que es digamos, la generación de serotonina, que la serotonina regula todo lo que son los estados de ánimos. Entonces, un desequilibrio en ese aspecto puede generar también estas sensaciones, ¿sí? De tener desequilibrios emocionales, ya sea depresión, ansiedad, ¿sí? Trastornos en el estado de ánimo, ¿sí? Que empiezan a generarse también por estos mismos desequilibrios. Entonces, por un lado, empieza a ocurrir en nosotros, ¿sí? Al no haber una compensación externa, ¿sí? Para que sepamos, es decir, compensación externa, ¿qué quiere decir? Que haya una liberación de esto, que haya una ayuda de nosotros, decir, bueno, una actividad física, una respiración consciente, una conexión con el sol, con la tierra, una alimentación que vaya equilibrando y regulando, desde otro, contrarrestando un poco estos efectos
efectos o la absorción de esto. Entonces, como no hay la conciencia a la hora de eso, lo que hacemos es sumar grandes cantidades excesivas de la entrada de este tipo de alimentos y eso termina generando que en el cerebro haya una adaptación, ¿sí? Como que el cerebro termina adaptándose y después necesitando más. Y entonces como que se termina haciendo como un pico, ¿sí? Y va acrecentándose esto, en donde ya uno, cuando quiere acordar, sin observar, sin mirar, empieza a comer eso ya de un modo que inclusive, otro de los estudios que se han hecho y que está demostrado, este consumo excesivo hace que nosotros perdamos el placer de comer otro tipo de alimentos naturales, que ya todos los alimentos que realmente nos nutren y nos hacen bien, no les sentimos agrado de comer. Entonces, eso yo, mirá, lo veía muy reflejado, ¿viste? En los niños que son muy expresivos, ¿no? Que un niño que generalmente dice no quiero comer verduras, no quiero comer esto, no quiero, pero en realidad es porque, claro, está tan estimulado su paladar, su sistema, su cerebro, ya con ese otro tipo de alimentos a base de azúcares y hidratos de carbono, que ellos van perdiendo también esa sensación de gusto y de agrado por los alimentos realmente reales. Entonces eso ocurre por ese exceso que hay en el cerebro, por decirlo, ¿no? Por la intoxicación que va generando eso y el no poder regular el funcionamiento, porque eso, si no hay un cambio, sigue incrementándose. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? El tema de, por ejemplo, vos decís, bueno, que no le saca esa sensación de placer a los alimentos reales, pero el solo hecho de pasar de un pan blanco a un pan integral o de centeno ya genera un rechazo visual, ¿sí? Porque lo veo en el cotidiano que no lo miran, ¿viste? Por ahí vienen amiguitos de mi hijo y lo miran, ¿viste? Claro, porque es marrón el pan. ¿Qué es esto? ¿Viste? No se entiende mucho. Y es un pan integral o de centeno, de otras variables. Digo, claro, es por esto mismo, ¿no? Estamos Claro, acostumbrados a las harinas ultra refinadas que a nivel nutritivo no aportan casi nada. Lo único, cuando nos quería agregar esto, que nos llenan, generan esos picos glucémicos, pero cuando tenemos esa bajada, sentimos hambre de nuevo, pero es porque tuvimos ese bajón se consumió toda la glucosa y ya quiero más de nuevo. Entonces no es hambre, ¿no? No, saciedad. Y eso ocurre, exacto. claro, porque el páncreas empieza a generar una mayor cantidad de insulina para poder hacer que se absorba todo ese azúcar, se eleva, da esa saciedad, pero después se baja enseguida ese índice glucémico y ahí empieza a dar hambre de vuelta. Entonces es un círculo que empieza a ser adictivo, claramente. Entonces nosotros, o sea, la mayoría de las personas no está al tanto de lo que ocurre a nivel metabólico cuando consume esto. ¿Sí? Por eso, cuando la persona dice, ay, me cuesta dejar, me cuesta, o sea, me cuesta cambiar la alimentación. El otro día, una señora bueno, justo, bueno, está transitando un tema de ansiedad, depresión, ¿sí? Y bueno, y decía, bueno, yo terminé de comer, dice, y terminé de comer, ni bien terminó de comer, no habrá pasado ni 20 minutos, y dice, y me hice un café con un paquete de galletitas. ¿Sí? Entonces, y ella era consciente de que ella había comido, y que cuando comió se había llenado, y después estaba comiendo esas galletitas. Entonces hay un montón de cuestiones, claro, que nosotros desconocemos de cómo eso va afectando, ¿sí?, al cuerpo, en donde en este caso justo este tipo de productos que trajimos hoy son de los que yo, por lo menos desde mi perspectiva, generan más adicción. ¿Sí? Es como, realmente tiene un efecto similar, ¿sí?, a nivel cerebral a cualquier droga. ¿Sí? Entonces, la idea no es salir corriendo ni asustarse, sino
sino entender que hay que aprender a cómo las como, cuándo las como, y sí reducir ese consumo lo máximo que se pueda, porque ya en el momento, como es adictivo, ¿sí? El otro día un doctor bueno, que también está compartiendo este tipo de, bueno, de mensajes, ¿no? Que él es gastroenterólogo, pero sí, por ahí de la parte que pudo expandir un poquito más su conciencia y conocer esto desde fármaco enseguida, sino desde de generar personas, y él decía, bueno, sí que darte un permitido, pero 2 días seguidos no. Un cumpleaños, te fuiste a una cena con amigos, y al otro día
Nosotros, al darle otro tipo de alimentación, lo que hacemos es que disminuya el crecimiento, o sea, que empiecen a morir esas bacterias que son benéficas y proliferar el crecimiento de otro tipo de microorganismos, entre ellos bacterias que no son las benéficas, o esto que decíamos, parásitos y hongos, ¿sí? Como decís vos, la cándida es un habitante noble de nuestro organismo, pero hasta un porcentaje. Cuando eso se acrecienta, ese porcentaje cambia de forma, muta, ¿sí? Y empieza a expandirse, ¿sí? Y eso empieza a generar claramente afecciones y son desencadenantes, ¿sí?, de un montón de cuestiones a nivel físico en la salud, ¿sí? Entonces es importante entender que esto no te lo pide el cuerpo, sino los nuevos habitantes que están ahí, digamos los que usurparon el terreno y no quieren ir, si tienen su casita, su comunidad, su todo, ¿sí? Si uno puede mirar, ellos crean, no solamente se proliferan y crean, van creciendo y expandiéndose, sino que se cubren con algo que se llama biofilm, ¿sí? Que es como una capa que envuelve y protege para que ellos estén ahí resguardados y seguros, ¿sí? Entonces es importante que después eso también, como para decirlo de una manera simple, por lo menos a mí me gusta simplificar, es se alimentan de su medio benéfico para el crecimiento, es ácido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como todo el este tipo de alimentos en exceso genera una acidez en el cuerpo, igual que un exceso de cortisol, un exceso de estrés, ¿sí? Genera el adecuado. Por eso es importante alcalinizar el cuerpo, ¿sí? Que es llevarlo a su pH natural. Vive en nuestra flora bacteriana benéfica y también es el medio adecuado
en mi cuerpo, y te cuento, en personas. Nosotros vivimos hoy por hoy en una sociedad, digamos, moderna, en donde vamos por los ritmos que llevamos nosotros, estamos cada vez más desconectados de nuestra biología, de lo que realmente necesita nuestro cuerpo. Entonces no es solamente la alimentación, sino que también estamos sujetos a todo lo que son las irradiaciones electromagnéticas, ¿no? Los horarios laborales, ¿sí? Al todo el tiempo estar haciendo y no estar conectados con la naturaleza. La mayoría de las personas, las que viven y se concentran en las grandes ciudades, ¿sí? No pisan la tierra, no tienen casi contacto con lo verde. Entonces, lo que a nosotros nos ayuda a equilibrarnos, ¿sí? Porque cómo se va regularizando esto, y bueno, ahora yo te voy a dejar a vos para que mandes toda la parte de los alimentos, que sí, cómo contrarrestar, pero otra de las maneras, no solamente el consumo de este tipo de alimentos, así como lo que hablábamos en el video, procesados, la importancia de reducir el consumo, también metales pesados, tóxicos y demás, a través del aire que respiramos, ¿sí? A través de y hoy
es como que uno va desde el automático a lo simple, a lo conocido.